Y me gustaría empezar haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto de la conversación de la mujer samaritana con Jesús hasta este punto. ¿Sí? Entonces, si me acompañas ahí a Juan 4. Y si me quieren ayudar a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 19. Si quieren nos vamos así como en circulito. Empiezo yo con el versículo 7 y sigo acá con Honoré. Ajá. Dice. 7:19. Espero. 4 del 7:19. Sí, no. Ok, dice, versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Es el 17. Perdón. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Y dijo, bien has dicho, no tengo marido, perdón. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sí? Entonces, una recapitulación rápida. Hasta ahorita hemos visto que la mujer, en la lección pasada vimos que la mujer estaba totalmente cegada. Su visión, su cosmovisión, su perspectiva, su idea de las cosas estaba totalmente colocada en lo terrenal. Y esto lo puedes ver por su respuesta. Cuando Jesús le ofrece el agua viva, su respuesta es, ¿cómo la vas a sacar? ¿Sí? Pero si nos vamos un poquito más atrás, vemos un indicio de lo que vamos a ver ahorita, que es esta parte, en el versículo 9 que dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritano? Había una brecha entre samaritanos y judíos, y la mujer era consciente de esto. ¿Sí? Para este punto, esta brecha era algo que estaba ahí en la conversación, aunque no se hubiera hecho mención tal cual. Y era algo que la mujer quería usar a su favor. Entonces, si vamos a la porción que vamos a leer hoy, que es del 19 al 22, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces en esta porción otra vez entra en juego esta parte de samaritanos y judíos, ¿no? Empieza a haber una distinción. Y algo que quiero que notes es que había en la mujer un cierto grado de religiosidad. Desde el momento que ella dice, yo soy samaritana, tú eres judío, no deberíamos hablar, ya hay un cierto indicio de religiosidad. La respuesta de la mujer que dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es un indicio de religiosidad. ¿Sí? Está comparando a un hombre con sus padres. ¿Sí? Los padres de los samaritanos se decía que era Jacob. ¿Sí? Entonces hay un indicio de religiosidad, hay una idea
de lo que ella profesaba, de la fe que ella profesaba. Entonces, esta mujer sigue fungiendo como un reflejo de la naturaleza del hombre y ahora está demostrando el aspecto de religiosidad y la falta de entendimiento que tenemos todos por el Evangelio, ¿sí? Que teníamos o tenemos aún. Y también demuestra la falta de un conocimiento personal de Dios. Para este punto, la mujer samaritana no había comprendido quién era Jesús, la persona que estaba enfrente de ella. Pudiera decirse que había ciertos indicios de un efecto, o sea, ya estaba cobrando cierto efecto las palabras de Jesús, pero no había una conversión evidente. ¿Sí? En este punto no puedes tú definir, es que ya le dijo, eres un profeta, ya, ahí ya creyó. ¿Sí? No puedes decir eso. ¿Sí? La mujer, habiendo demostrado ya que sus pensamientos eran terrenales totalmente y eran incapaces de salir de esta caja de lo terrenal, si estaban encapsulados nada más en esto de la idea terrenal, una vez que es confrontada con su pecado, como lo vimos en la lección pasada, responde como cualquiera de los hombres respondería si es acusado de algún pecado que ha cometido. Entonces la mujer, la respuesta es evadir, ¿sí? Desviar la conversación. Vamos a hablar de otra cosa. Cambiemos de tema. Vamos a hablar de algo más bonito. Arthur Pink decía, cuando la conciencia de un pecador es perturbada, instintivamente busca despistarla. Se esfuerza por apartar el punto agudo del eje acusador, ocupando su mente en otras cosas. ¿Sí? Veíamos en la lección pasada esta parte de que a nadie le gusta ser confrontado con su pecado, porque es vergonzoso, porque es humillante, porque es algo que directamente ofende tu ego. Pero, oh sorpresa, sorpresa, es una función del Evangelio, o es la naturaleza del Evangelio, ofender la naturaleza del hombre. Si el Evangelio no ofende la naturaleza del hombre, el Evangelio no está cobrando efecto. Entonces, si el Evangelio nunca te ha ofendido, y no quiere decir que te diga cosas, por decirlo de una forma, ¿sí? Quiere decir que el Evangelio literalmente va a atacar eso que tú crees o que tú defiendes como bueno en tu naturaleza de hombre. Si tú dices, esto es injusto, esto no es justo, esto sí es justo, o es que a mí no me hacen justicia, el Evangelio te va a decir, misericordia, gracia, sufre el agravio. Y eso es ofensivo para nuestra naturaleza del hombre. ¿Sí? Entonces, la naturaleza del Evangelio, ofender la naturaleza del hombre. Entonces, todo hombre, naturalmente, cuando somos acusados, tratamos de evadir esa acusación o esa ofensa, más enfáticamente si somos culpables. ¿Sí? La mujer en este caso era culpable, entonces más insistentemente quiso desviar la conversación a algo distinto por completo. Jesús quería llevar a la mujer a ver su estado de pecado, quería traer a la mujer a una conciencia de pecado. Y el propósito de esto era no nada más acusarla, no era ofenderla, no era nada más humillarla o avergonzarla, sino que era presentarle el Evangelio. Veíamos en la lección pasada que es crucial, sí, es indispensable que el hombre reconozca su estado pecaminoso para que el Evangelio pueda tener un efecto. Spurgeon decía que no puedes llenar un vacío donde no hay una sensación de vacío. Entonces, la conciencia de pecado es lo que te va a traer esa sensación de vacío. Te va a enseñar, mira, aquí hay un hueco que tienes que llenar. ¿Sí? Y la única pieza con la que lo puedes llenar es con el Evangelio. La mujer reconocía que Jesús tenía algo especial, algo diferente. No sabía exactamente quién era Jesús, no lo reconoció como Jesús. No sabía su naturaleza, no reconocía su poder, ni reconocía su gloria. Tuvo una cierta sospecha de que este hombre enfrente de ella no era un hombre cualquiera. Y esta sospecha se ve reflejada en las palabras, me parece que eres un profeta. ¿Sí? En la versión King James, creo, usa una palabra que tiene más como esta idea de percepción. Así como que, en base a lo que me dices, y en base a cómo supiste esto que yo estoy viviendo, y en base a tus palabras tan extrañas, yo concluyo que probablemente eres un profeta. ¿Sí?
Entonces vamos a hablar un poquito de esto. A cierto grado, la sospecha de la mujer estaba en lo correcto, porque sí, Jesús no era un hombre común y corriente, pero estaba también totalmente errada en su idea de quién era Jesús. Algunos intérpretes sugieren que esta confesión de que Jesús era un profeta estaba ligada a una idea que tenían los samaritanos. Los samaritanos tenían la expectativa de un tipo de figura, como un tipo de profeta similar a Moisés, que ellos reconocían como el Taeb, ¿sí? Tajeb. Y esta figura de un profeta o este tipo de profeta iba a ser una persona que iba a ser capaz de responder todas las dudas de la ley de los samaritanos. ¿Sí? Los samaritanos solamente tenían el Pentateuco como Antiguo Testamento, todo lo demás lo desechaban. Y entonces ellos decían, ok, tenemos la ley, el Taeb, o sea, el profeta esperado, nos va a responder todas las dudas sobre la ley. La mujer, conectando su cultura, su tradición, su religión, con esto que estaba pasando enfrente de ella, dijo, el Taeb. A lo mejor es, ¿sí? A ver, déjalo cuestiono, deja pico a ver qué sale. Entonces, la mujer tenía una sospecha errada de quién era Jesús. Y si recuerdas un poquito más atrás en la conversación con Nicodemo, Nicodemo hizo exactamente lo mismo, solamente que con una sospecha distinta. Mientras que la mujer dijo, a lo mejor es el Taeb, Nicodemo dijo, tú eres un maestro enviado por Dios. Ambas personas, ambos hombres, reconocieron algo en Jesús, pero no lo reconocieron por completo. Reconocieron algo diferente, algo especial, pero no lo reconocieron por completo. Y no tomes esto como un, ay, no, si se la bañan. Si yo hubiera estado ahí, no, yo de volada. Y dije, yo ya vi las fotos tuyas. Sí, no, si hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos estado peor. Si hubiéramos dicho, este es un loquito del centro. Sí, vive abajo de un puente seguramente. Eso hubiéramos dicho probablemente. Estas respuestas, tanto de Nicodemo como de la mujer, están reflejando la naturaleza humana. Cuando somos presentados con algo que no entendemos, nuestra respuesta no es entenderlo, porque no podemos entenderlo. Entonces, la historia que ya vimos una vez con Nicodemo ahora se repite, pero ahora la mujer lo está conectando directamente con su tradición y su cultura. Nicodemo lo estaba conectando simplemente con hay algo especial en este hombre. Y es fácil conectar esto con la religiosidad. Muchas personas, muchos de nosotros, tenemos una concepción errada de Cristo, tenemos una idea errada de quién es Jesús, de quién es Cristo. Lo llegamos a ver como un hombre especial, como decía Nicodemo, o como un profeta mayor que otros profetas, como lo decía la mujer samaritana, como sospechaba. Pero no lo vemos como Cristo, no lo vemos como Jesús, el Hijo de Dios. No lo vemos como lo presenta Juan. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces la pregunta que se levanta para nosotros a través de esto es, ¿cuál es tu concepción de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Es un tema que hemos hablado ya en ocasiones. Muchas veces creemos que Cristo es una guía moral, es decir, es un hombre que se portó muy bien y pues dejó así como un estándar de cómo debemos portarnos. Muchas veces vemos a Cristo glorificando demasiado su deidad y descartando su humanidad. Es decir, Jesús es un Dios y entonces vino a hacer lo que nosotros no podemos, pero pues es Dios, o sea, no batalló, ¿sí? No sufrió porque pues es Dios. O muchas veces nos vamos al otro extremo, descartamos mucho su deidad y enfocamos mucho en su humanidad. Jesús es mi amigo, él y yo somos besties. ¿Sí? Y entonces la pregunta que te hago hoy es, ¿cuál es tu concepción de Cristo? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es simplemente una guía moral? ¿Es una figura moral que hay que seguir? ¿Es simplemente una persona más en tu lista de contactos? ¿Es Dios totalmente y no conoce, no empatiza contigo, no sabe lo que has sufrido, no tiene relación contigo en absoluto? Tú y él están en dos mundos diferentes que nunca se van a poder entender. ¿Quién es Jesús para ti? En el objetivo de la mujer de desviar esta conversación,
su respuesta tiene dos partes. La primera es, me parece que tú eres un profeta. Una concepción errada, pero también es una forma en la que la mujer está queriendo como introducir un nuevo tema, ¿no? Entonces no es así como que tajante su cambio de tema, sino que así como que, híjole, me están acusando de mi pecado, no quiero que me acusen de esto. ¿Sabes por qué sabes eso? Porque eres profeta. ¿Sí? Entonces trato de hacer como, conecto los puntos para ir desviando el tema. ¿Y luego a qué tema lo desvía? A un tema de religión. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Sí? Y entonces introduce esta controversia de ya mucho tiempo entre samaritanos y judíos. Esto demuestra la poca disposición de la mujer de reconocer su pecado. La forma en la que trata de evadir el tema es haciendo esta pregunta de un debate controversial. El tema es, ¿dónde se debe adorar? Tanto los judíos como los samaritanos reconocían que Dios había ordenado a sus antepasados buscar el lugar que el Señor Dios elegiría entre todas las tribus para morar, para poner su nombre ahí. Los judíos concluyeron que Jerusalén era el lugar donde Dios iba a habitar. Los samaritanos decían que era el monte Gerizim. ¿Sí? Entonces había dos lugares diferentes. ¿Sí? Los judíos decían que acá, los samaritanos decían que acá. Y ese era un conflicto constante. ¿Dónde vamos a adorar a Dios? La mujer posiblemente tenía dos intenciones. Por un lado, como ya dijimos, buscaba evitar hablar de su vida. Sí, buscaba evitar hablar de este tema tan incómodo para ella. Pero por otro lado, posiblemente sí tenía una verdadera curiosidad, ¿sí?, sobre quién era este hombre que estaba enfrente de ella. Y entonces, como ella sospechaba que era el Taeb, ella dijo, déjale pregunto de esto. Si es el Taeb, me va a responder, porque el Taeb puede responder estas cosas. ¿Qué respondió Jesús? En el versículo 21 muestra que Jesús no mordió el anzuelo. Si la mujer tiene una trampa ahí de un debate doctrinal, y Jesús no muerde el anzuelo. Su respuesta, nuevamente, reenfoca la conversación a lo que verdaderamente era importante. No se trataba del dónde, se trataba de el cómo, ¿sí?, la naturaleza de la adoración. En muchas ocasiones, esta misma trampa doctrinal, vamos a ponerle, es extendida hacia nosotros. Cuando llegamos a presentar el Evangelio a una persona o a varias personas, en lugar de dar énfasis y de enfocarnos en lo que realmente importa, comenzamos a desviarnos por temas doctrinales que sí tienen su valor e importancia. Y no son cosas que deben ser descuidadas, pero no son primordiales. Jesús conocía que la mujer tenía una necesidad, y la necesidad no era saber dónde debía adorar. De hecho, el saber dónde debía adorar era irrelevante. La necesidad de la mujer yacía en su condición de pecado. Y esto es lo mismo que nosotros debemos de reconocer al momento de presentar el Evangelio. No se trata de argumentar sobre doctrinas, no se trata de ganar debates, no se trata de tener la razón, no se trata de probar quién es el más inteligente o qué doctrina es la más alineada. No se trata de eso. Eso es a grandes rasgos irrelevantes. ¿Sí? No se trata de defender el calvinismo, ni de criticar el arminianismo. No se trata de decir los reformados, somos los mejores, y todos los demás, ¿sí? No se trata de eso. ¿Sí? De hecho, no deberías decir eso, no puedes decir eso. Entonces, no se trata de tachar ciertas prácticas litúrgicas, no porque alguien, no, es que ellos leen el credo. Ellos seguramente no son cristianos, son así como una secta medio religiosa, así medio extraña, ¿sí? No, nosotros sí somos bien santos porque siempre al final pasamos todos al frente y adoramos todos juntos como iglesia bien bonitos. No se trata de eso. A la luz de todo, realmente eso es irrelevante hasta cierto punto. El Evangelio solamente es presentado cuando se predica a Cristo. Y en el momento que queremos predicar el Evangelio, lo que tenemos que predicar no son doctrinas, no es liturgia, no son denominaciones, no es historia ni siquiera, ¿sí? Es a Cristo.
es, somos pecadores, necesitamos salvación. Cristo trae salvación. Eso es lo que debe ser predicado. Y me gustaría que te pintara esta imagen, ¿no? Considera lo siguiente. Imagina que en el momento cuando Jesús estaba en la cruz, no sé si recuerdas que fue crucificado junto a 2 ladrones, e imagina que cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la respuesta de Jesús fuera, sí, pero ¿qué opinas del bautismo? ¿Qué opinas del bautismo? O sea, ¿debería ser así inmersión o rociado o de niños o ya cuando crees? ¿Una vez o dependiendo de la iglesia? O imagínate que le diga, sí, pero a ver, en 10 palabras, ¿cómo es la Trinidad? ¿Cómo definirías tú la Trinidad? Qué ridículo. Entonces, no se trata de doctrinas. Entonces, como lo veíamos con Nicodemo y como lo vemos ahora con esta mujer samaritana, lo primordial, la necesidad, el requisito es creer en Cristo. Las doctrinas pueden esperar para después. Las doctrinas deben esperar para después. Y de esto me gusta lo que dice Arthur Pink, que decía, por importante que sea esta pregunta, la de ¿dónde debo adorar?, no es una para ser discutida por un pecador convicto. Y creo que esta es la clave. No es una para ser discutida por un pecador convicto. ¿Debe ser discutida? Tal vez. Sí, tal vez es algo que vale la pena discutir, que vale la pena debatir, pero no por un pecador convicto. ¿Qué alivio podría darle los lugares de culto a su corazón agobiado y a su conciencia culpable? ¿Podría encontrar salvación en Gerizim? No estaba claro que ella necesitaba la salvación antes de poder adorar en cualquier lugar. Y entonces conecta los puntos. ¿De qué te sirve a ti saber cuál es la doctrina correcta, cuál es la denominación correcta, si lo que necesitas no es una denominación correcta, necesitas salvación? No porque vayas a la denominación correcta, eres salvo. Cuando predicamos el Evangelio, cuando lo prediquemos, sea a través de una exposición verso a verso, o por medio de una plática, o por medio de nuestros actos, como lo quieras ver, cuidemos mucho de no perder el enfoque. Las doctrinas solo encuentran valor a la luz de Cristo. No debemos de omitir los pasos fundamentales del Evangelio. Y cito a Arthur Pink otra vez, que decía, Cristo continuaba presionando sobre esta mujer el hecho de que ella era una pecadora, y por lo tanto, era inútil ocupar su mente con preguntas sobre lugares de adoración. Lo que necesitaba era la salvación, y esta salvación solo podía obtenerse a través del conocimiento de Dios revelado como Padre en el rostro de Jesucristo. Si estamos predicando doctrinas antes que predicar a Cristo, estamos cometiendo un error muy grave. Si estamos en la iglesia practicando doctrinas sin conocer a Cristo, estamos en un peligro muy grave. Las doctrinas, las obras en general, sin nuestras prácticas, ya sea en la iglesia, en liturgia, en nuestras vidas, si no tienen la fe que salva, son consideradas como pecaminosas. Y esas son las palabras de Pablo. Cualquier acto, aunque sea moralmente bueno, incluso si es un acto que la ley te pide que hagas, si no tienes la fe que salva, si no tienes el propósito correcto, si no tienes la motivación correcta de hacerlos, es considerado pecaminoso. Sí, porque lo estás haciendo en tu naturaleza de hombre. Entonces, de nada te sirve. De nada te sirve asistir a una iglesia, de nada te sirve tener conocimiento doctrinal súper avanzado, de nada te sirve saber de teología, de nada te sirve ser la persona más apegada a la ley como Nicodemo. De nada te sirve si no tienes la fe que salva. Entonces la mujer astutamente cambió el tema de su pecado a un tema de debate denominacional. A esto
Jesús responde, el dónde no es relevante. La respuesta de Jesús cambia la pregunta de la mujer que está dirigida a el monte correcto, que vamos a pensarlo así, la denominación correcta. ¿Cuál es la denominación correcta? ¿Judíos o samaritanos? ¿Bautistas o anglicanos? ¿Presbiterianos o protestantes? Y Jesús cambia su enfoque y dice, no se trata de la denominación correcta, se trata de la adoración correcta. Entonces, ciertamente el enfoque de Jesús no se perdió y no estaba desviándose. Su propósito, desde el inicio de la conversación, era traer a la mujer a creer en Cristo. Y entonces la respuesta de Jesús lleva a la mujer no a una denominación correcta, no le dice, ¿sabes qué? No, vete ahí en la esquina, o sea, te vas ahí y luego en contraesquina con el Oxxo que está ahí, hay una iglesia, esa está bien. ¿Sí? Todas las demás, no. La respuesta de Jesús lleva a la mujer a la realidad que se avecinaba, que era la hora viene, ¿sí? La hora se acerca. Esta mención de la hora que viene, la hora se acerca, es un tema juanino que encapsula siempre que se utiliza el momento decisivo en la historia de la crucifixión y resurrección que transformó y sigue transformando al día de hoy a la realidad humana. La adoración ahora ya no iba a ser en templos, la adoración ya no iba a ser en espacios de 4 muros, ¿sí? No se trataba de los montes, no se trataba de el dónde, de hecho. La adoración ahora era por medio del nuevo templo, que es Cristo. Entonces, esta nueva naturaleza iba más allá del dónde. Jesús sabía que el dónde ya no iba a ser importante, ya no iba a ser relevante. El templo terrenal de 4 muros iba a ser reemplazado por el nuevo templo, que era Jesús mismo. Cyril Hawking decía, solo el Hijo conoce al Padre, y al revelarlo a todos sin distinción, abre una nueva igualdad e inmediatez de acceso al Padre. La nueva esfera de adoración no es un templo tangible en la tierra, sino el real, el verdadero tabernáculo en el cielo. ¿Sí? La otra parte de la respuesta de Jesús, porque por un lado apunta a esta mujer a una nueva realidad, ¿no? Ya no se trata del dónde, no se trata de los templos, no se trata de la denominación. Ahora se trata de la religión sin entendimiento. ¿Sí? Esta otra parte de Jesús abarca el objeto de adoración de los samaritanos. Cuando dice con palabras muy tajantes, no conocen, significa que los samaritanos han perdido completamente la verdad sobre lo que constituye la verdadera adoración. Los samaritanos no conocían lo que adoraban debido a que su Biblia estaba compuesta solamente del Pentateuco. Se estaban comiendo una gran parte de quién es Dios. No tenían su historia completa. No tenían el carácter revelado de Dios a través de sus obras en toda la historia. Entonces, tomando este mismo principio y trayéndolo al presente, nosotros no contamos nada más con una parte de la Biblia, pero en muchas ocasiones sí contamos solamente con una parte nada más de la Biblia. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Porque no tienen la disponibilidad de la Biblia completa? Porque no somos responsables, ¿sí? Porque no somos disciplinados, porque no somos dedicados. Dios ha revelado quién es Él al grado que Él va a revelar quién es Él a nosotros hoy por hoy. Y está ahí, ¿sí? Está ahí, literalmente lo tienes a la mano. Lo puedes conseguir fácilmente, pero somos tan irreverentes que decimos, o sea, sí, pero de rato. Ahorita primero tengo que hacer todas estas cosas y luego ya. Sí, o sea, sí voy a leer, pero es que me merezco un descanso antes y luego ya. Dios no se va a ir a ningún lado, ¿verdad? Él es eterno. Puede esperarme poquito a ver si antes de que lo conozca bien. Entonces, somos tan indisciplinados, somos tan faltos de hacernos el hábito de leer, de darnos la dedicación de conocer a Dios. Nuestras prioridades están completamente patas arriba. Entonces,
esto no nos hace tan diferentes de esta mujer samaritana o que incluso que todos los samaritanos. La gran diferencia es que en nuestro caso la responsabilidad yace totalmente en nosotros, no en nuestra cultura o en nuestra nacionalidad. La mujer tal vez pudo haber dicho la excusa, bueno, es que yo nada más tengo el Pentateuco. O sea, no tengo el resto de la Biblia como para estudiarla. Si a lo mejor se sabía el Pentateuco y ya. Pero tú y yo tenemos toda la Biblia y aún así no la valoramos. Y el punto de Jesús era este: no es posible adorar a Dios sin conocerlo. La adoración sin entendimiento de Dios y su actuar en la historia obra en un vacío, es decir, es inútil. Jesús dijo que la adoración samaritana era falta de conocimiento, y ese es el aspecto crítico relativo de la adoración genuina. Sin conocimiento de quién es Dios, no puedes adorar a Dios. Si queremos adorar a Dios verdaderamente, es indispensable que lo conozcamos. Es imposible adorar a un Dios que no conocemos. Y si no conocemos quién es Dios, o si tenemos una idea errada de quién es Dios, ¿qué estamos adorando? Dios en su palabra revela quién es Él y revela cómo debe ser adorado. No solo revela, da indicaciones de cómo debe ser adorado. Y si no conocemos el quién ni el cómo, ¿a quién estamos adorando y cómo lo estamos adorando? Solamente hay un Dios, y ese Dios se revela a sí mismo de tal forma que podamos conocerlo. Cambiar una de las características de Dios, por tan mínima que te imagines que sea, cambia totalmente quién es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿conocemos lo que adoramos? ¿O a qué Dios estamos adorando? Y ponlo así. Imagina que yo te describo a Honoré, ¿no? No, sí, un chavo de la iglesia, pelo chino, así como cafecito, ojos grandes, usa lentes, así con barbita, mide 1.60. ¿Es Honoré? No es. No es. O si me describe a mí mismo como ojos azules, güero, 1.80, adinerado. Ya estoy cambiando quién soy, ¿sí? Y no estoy cambiando muchas cosas, no es como que estoy cambiando mi personalidad, ¿sí? Y cuando a Dios le cambiamos una característica así tan pequeña, hace poco hablábamos de quién era Jesús, y hablábamos de que había mucha gente que tiene esta idea errada de que Dios es como un ancianito cascarrabias, ¿sí? Se imaginan a Dios en su sillita con un bastón esperando a que alguien peque para decir, chamacos malcriados. Y tenemos una idea errada de quién es Dios. O tal vez pensamos que Dios es cruel o indiferente hacia nosotros. Y el simple hecho de cambiar esta parte de quién es Dios está cambiando al Dios que adoramos completamente. Entonces, no es una invitación, es una llamada de atención y es una llamada de alerta. ¿Conoces al Dios que dices que estás adorando? ¿Puedes decir que estás adorando al Dios verdadero? Y si no estás muy seguro, empieza a trabajar desde ya. ¿Sí? No vamos a conocer toda la Biblia, tampoco quiero que te equivoques. No, mi intención no es que te pongas ahorita ya a estudiar porque si no luego Dios se va a enojar y ya no vas a ser salvo. No. Mi intención aquí es nada más, debemos de ser disciplinados en conocer quién es Dios. ¿Sí? Tenemos a la iglesia, que gracias a Dios, Él nos ha provisto de una iglesia que nos puede ir llevando a través de toda la historia de la iglesia, a través de toda la palabra, de tal forma que no erremos en quién es Dios. ¿Sí? Por eso citamos tantas personas de hace mucho tiempo, ¿sí? Con la intención de que estas personas ya dejaron una cierta guía, ¿sí? O sea, es por aquí. Ya no hay tanto peligro, pero seguimos teniendo una responsabilidad cada uno de nosotros, para con nosotros mismos, para con Dios y para con la iglesia. Y es una responsabilidad que debemos de hacernos responsables de, ¿sí?
Por último, me gusta esta parte del versículo 22 también que Jesús responde a la mujer. De cierta forma, su respuesta lleva implícita también una afirmación muy tajante, una declaración muy tajante. Jesús dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Ustedes están mal, nosotros estamos bien. Y es una declaración muy tajante, que muchas veces tú y yo no tenemos las agallas de hacer. Y me gusta mucho porque estaba leyendo, y no sé si alguien conoce a John Piper. John Piper es un hombre, es un viejito, sí, pero algo en lo personal que me gusta mucho de John Piper es que siempre es un hombre muy centrado. ¿Sí? Nunca es extremista, nunca se va a los extremos, siempre busca como el punto medio que es fiel a la palabra. Y entonces, John Piper, este hombre que te digo que siempre así como, imagínatelo súper manso, súper... No se trata de denominaciones, no se trata de si tu iglesia está bien. Las prácticas litúrgicas no son tan relevantes siempre y cuando estén adorando al mismo Dios, predicando el mismo evangelio. Y lo que dice es, cuando todos nuestros esfuerzos para ser suaves y sensibles y respetuosos de la religión de otra persona se hacen, el tiempo llega cuando tienes que decir, la adoración bíblica es la verdadera adoración, la tuya es falsa. Y entonces, viniendo de un hombre tan manso, son palabras muy fuertes. ¿Sí? Pero finalmente es algo que tú y yo también tenemos que estar dispuestos a hacer. Incluso si eso implica que la relación con esa persona se quiebra. No podemos poner una relación por encima del evangelio. Y son palabras duras, porque aquí estamos hablando de religión, pero no solamente hablamos de religión en realidad. Hablamos de todas las filosofías que hay hoy en día de los hombres. Las personas que practican o predican otras filosofías. Sí, por ejemplo, hoy en día es muy común que te encuentres con el estoicismo, que no reconocen como estoicismo. Es decir, no saben qué es estoicismo, pero lo practican. El estoicismo básicamente te dice, las emociones son malas, deshazte de ellas, ten dominio total de ti mismo, tú, hombre, puedes. Y eso es algo que puedes encontrar muy comúnmente hoy por hoy. Cuando vas a la Biblia te dice, Dios te dio las emociones y son buenas, porque Dios también tiene emociones. Las emociones no son malas, y sí debes de dominarlas, pero son parte de ti. Debes de sentirlas. Y entonces, ¿qué está pasando? El evangelio está ofendiendo eso. Y hay ocasiones donde tenemos que, así como dice John Piper, la religión bíblica es la verdadera, la tuya es falsa. Entonces es algo fuerte, pero es algo verdadero. Por último, sin entrar mucho en este tema, porque justamente de eso estamos hablando con el pastor Aaron hace poquito, Jesús hace una declaración aquí, que es la salvación viene de los judíos. Creo que ya muy fácilmente con lo poco que hemos estudiado, pero así como superficial, podemos conectar los puntos fácilmente de decir, la salvación viene de los judíos, y esto se refiere a dos cosas. La primera es, físicamente, la salvación venía a los judíos. ¿Quién es la salvación? Cristo. Y Cristo era judío, sí, era de descendencia judía. Y la otra cosa que decía es que la salvación se iba a extender de los judíos hacia las demás naciones. Entonces la salvación se origina en los judíos, ¿sí? Viene de los judíos y se extiende a las otras personas. ¿Sí? Y Jesús ya está apuntando a esto, ya tiene una perspectiva escatológica de lo que está por venir. Y está como poco a poco diciéndole a la mujer. ¿Sí? Pero el punto o la afirmación que hace Jesús aquí es para otra vez como reenfatizar su idea. Ustedes están mal, nosotros estamos bien. La salvación está en nuestra adoración, no en la suya. Y conecta esto ahora con Jesús está invitando a esta mujer a creer para también
tener esta salvación. Entonces, ¿a qué nos llama esto? Cuando prediquemos el Evangelio, hay cosas que son primordiales de predicar, hay cosas que son necesarias de afirmar y de desechar por completo. ¿Sí? No podemos estar bailando en una línea en medio. En muchas ocasiones, más de las que nos gustaría, es necesario decir, estás mal, estás equivocado, estás errado, aunque sea palabras duras. Y, repito, no se trata de doctrina, se trata de presentar el Evangelio, se trata de presentar a Cristo.